Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Ao. 4. Hacía frío. Todo el aire soplado con la tormenta de la noche fue gélido, erizando los poros de quienes desconocían cuál susurro. Los truenos impactaron contra el mar, con su característico resplandor blanco puro e incorruptible o una pureza, esperando por ser manchada azotando como esclavos a los mares. B. Barba Negra. En serio. Escucharlo causó un escalofrío. Sin saber qué decir, LeFay se asomó por debajo de la mesa, donde se ocultaba mirando en dirección a la piscina fijamente. Estaba completamente extrañada la más delgada de las chicas presentes ante la mención de la figura histórica y popular más usada en el mundo secular para fines de entretenimiento. Sus palabras fueron apresuradas, lo que le costó morderse la lengua, y ella en verdad odiaba que eso sucediera. Razón por la que imprimía con antelación todos sus hechizos en crestas colocadas en sus brazos listos solo para ser lanzados como boomerangs en el aire. ¡Ouch! ¿Qué pasa? Levantándose del suelo, la chica semidesnuda de cabellos azules preguntó hasta detenerse del dolor a causa de sus heridas abiertas. No se había desmayado, pero su fatiga extrema había comenzado a surgir lista para raptar su conciencia. Sí, se limitó a contestar la figura adulta de cabellos azules, ajustando la perilla de su cinturón. Parecía que la comunicación no era su punto de apoyo principal, como si decir más fuera solo un fastidio o un castigo. Pero sus ojos eran agudos, nunca se había mencionado que tal figura fuera un guerrero. Pero era de esperarse del hijo de la personificación del sol griego, incluso el más sencillo de las figuras greco-romanas tenía cierto nivel de fuerza acompañándoles. Estoy demasiado viejo para esta basura, gruñó Aetes dentro de su cabeza para sí mismo, a la vez maldiciendo la inmortalidad parcial entregada por Circe cuando le descubrió en su intento de suicidio en Delfos frente al oráculo del dios Apolo. Posiblemente podría estar en los campos de castigo del dominio de Hades en este momento debido a ello. Como si la violencia fuera un placer desconocido para el hombre que deseaba mantener su cabeza siempre nublada. Como la tormenta en los mares misteriosos del panteón griego rompiendo las inmensas olas. Nota de Dogo. Recuerden que Troy Leviatán está sellado en el abismo mar Caribe XD. No te muevas, tu herida se abrirá. Instó LeFay al pendiente de su mayor herida, volviéndola a reposar con su espalda recostada a lo que quedaba del mueble. Viendo esto, el hombre se limitó a suspirar con poca culpa, si no es que ninguna. Muerde, por lo que Aetes, retirando de su bolso, obtuvo un pequeño juguete de plástico con la forma de una oveja amarilla familiar que cargaba consigo para estrujar y calmar sus impulsos compulsivos de enojo y aburrimiento. Colocándolo como la cereza en un pastel o la manzana en un cerdo en la boca de Xenovia y hacer que no lastimara sus dientes en el proceso que purgaba la herida. HMPH. Esto tal vez Ardaue. Sin oportunidad de detener al hombre, Xenovia solo pudo preguntar con una cara estúpida a su dirección por la velocidad del hombre. La señal de advertencia de orejas puntiagudas no fue tomada por alto. Xenovia se erizó al prever sus intenciones eran instintos naturales de la chica que le advertían de un peligro, pero estaba lo suficientemente agotada incluso para gatear y escapar. Yo no cree. Ayer. Carajo. Carajo. No. Mala palabra. LeFay por igual notó la mala intención del hombre al acercar una botella de ron y verterla en las heridas de Xenovia, quien no tardó en maldecir al aire libre hasta arrepentirse incluso cuando sus uñas rasgaron como un animal el piso, dejando caer el juguete de plástico de su boca. Algo que no era necesario con ella presente lista para aplicar lo que fuera necesario, incluso cargaba bueno ahora no por estar semidesnuda, su bolso cuenta solo con un par de lágrimas de fénix contrabandeadas del infierno cuando visitaron la madriguera oculta en China. Sin caso u obediencia, el hombre le importó poco nada en realidad en escuchar las oposiciones de las niñas y vertió el valioso contenido tibio directo en el estómago de la niña, provocando que ésta reaccionara al punto de ignorar su propia fatiga al levantarse en una fuerte curva con sus pies extendidos. LeFay no evitó sorprenderse al cubrir sus labios con la punta de sus dedos ante un acto tan bárbaro y salvaje. De ser así, ¿no era mucho mejor amputar en ese caso? ¿En qué mundo este tipo creía que era buena idea verter alcohol de consumo en heridas?
Usar alcohol como desinfectante es el más grande error. Si bien es una pequeña opción viable, eso se trataba solo para heridas superficiales donde el antiséptico eliminaba los gérmenes de los tejidos exteriores como el corte superficial de una cuchilla. Pero su efectividad en cuestión de profundidad, como en este caso, era nula, por sus heridas abiertas. Esto es culpa de la cuestión popular que extendió la fantástica idea de tratar heridas con bebidas alcohólicas, agua oxigenada e incluso el alcohol etílico a base de anécdotas usando como excusa "a mí me funcionó". En cuanto a este último, irritaba el cutis perfecto de su piel, por eso no lo recomendaba bien. Permanezcan aquí, todos y no salgan, los piratas son como gatos, les atrae todo lo que se mueve o sea brillante, ordenó el hombre, ajustando sus largos cabellos en una simple cola con una cinta. Perky y Pepero trataron de discutir los niños semidioses. Bueno, la rubia instó al pelinegro a que se opusiera a la orden de mantenerse al margen cuando podrían aprovechar la oportunidad para retirarse y escapar en dirección a la isla de Polifemo. Y cuando el niño pelinegro asintió de acuerdo con la hija de Atenea, sus piernas temblaron cuando notó cuán alto es el hombre. Pequeño cuando se comparaba con un dios del panteón griego cuyos estatutos variaban de entre 3 a 2 metros, siendo el más alto Zeus con casi 4 metros de altura y Hades con una altura más normal al promedio humano, pero indudablemente alto para un humano. Tampoco ayudaba que tuviera un semblante intimidante y malhumorada como Hades. Pero a él no le importaban mucho si había golpeado con anterioridad a Ares, que mantenía ocupado un trono de los 12 olímpicos. Un hombre desconocido no sería problema. El alto calor se desató con el apretar de las manos del hombre, preparándose para defender su vino, y el hogar de su hermana se desató. Aquí ese sí, aceptó Perky obediente, dejándose caer sobre sus piernas. La intimidación del hombre había funcionado. Había domesticado a un tiburón como él en cuestión de un solo instante. Y lo peor es que el hombre ni siquiera había enfocado su intimidación en dirección al último hijo de Poseidón registrado en la cuerda de audífonos que tenían los griegos como árbol genealógico. Irguiéndose sobre sus pies al mismo tiempo que sujetaba su lanza lista para el combate contra piratas, y miraba duramente no solo a las niñas, sino a su media hermana menor, dejando más que en claro que estaba prohibido estorbarle. Pero al notar cómo los bordes de la bata de una de las niñas se deslizaba sobre sus hombros, señaló con sus dedos a la chica y se acomodara con dignidad. Gracias, ni hablar. Se negó fervientemente Cece, insatisfecha por las palabras de su hermano de mantenerse al margen. Esos piratas que en una ocasión había domesticado en el pasado, se creían muy valientes ahora, pero eso no sucedió cuando escapaban de Jones. Además se estaban llevando a sus amantes favoritas. Bueno, Odiseo siempre sería su favorito incluso 2785 años después de su primer encuentro con su gran amor, pero el hombre estaba profundamente enamorado de otra mujer, Penélope, si recordaba bien el nombre de la gata rompehogares. 7 y no le dejó de otra que balancearse para el bando contrario. Aunque si Odiseo apareciera atracando su nave en el puerto de su isla, ella lo aceptaría luego de hacérsela difícil unos pocos minutos, como debía, y finalmente dejarse mimar por el cariñoso héroe. Sus mejillas se tiñeron de un melocotón claro con su imaginación, dejándose llevar, ella siendo abrazada, alzada por los fuertes brazos de ese excelente espécimen de hombre y sus largos cabellos rosados, cubriendo la sonrisa de Odiseo de verle. Nota de Dogo. Así es, shipeo a Odiseo Circe 8. Aetes no dijo nada al verla comportarse como una doncella. Aunque nunca se lo diría en cara, su hermana era adorable como sus facciones se arrugaban, ahuecando el par de mejillas por la presión dentro ejercida, parecía ser de familia, sus hijos también fueron así. En cuanto a Circe, ella es linda en todo el caso, su cabello estilo mauve rosado claro sudado por el andar precipitado, y sus ojos azules luminosos. No obstante, ¿te quedas aquí? No era una pregunta, mucho menos una sugerencia por parte del antiguo rey. Su voz fue intensa como el gruñido feroz de los animales sin deseos de compartir su comida y sin ser siquiera vaga. No había gran lógica o un intenso misterio para que un genio como Circe las captara.
Ese sí aceptó aparentemente a los deseos de su medio hermano, aun cuando uno era igual de fuerte en ciertas áreas que el otro, siendo ella destacable en magia. Circe ya no contaba con el valor suficiente de objetar contra su hermano después de la tragedia de Apsirto, sintiéndose ligeramente y sí, solo ligeramente culpable de instigar el deseo de aventura en ella. Lo demás fue por obra de los dioses y los propios deseos de Medea, quien asesinaría a su hermano y laboraría más tragedias después de eso. Verlo a los ojos, esos retorcidos pares de orbes topacio tan consumidos en odio, ira y culpa, fue tan complicado después de eso. Aún hoy, años después de eso, lo molestaba, pero lo hacía porque temía que si lo perdía de vista tan solo un segundo, el amargado hombre en quien se convirtió ataría una cuerda solo para ahorcarse con éxito. Pero conocía que ya no era bien recibida, era una especie de afecto duro, obligado. Ella, una dulce, juguetona y sensual mujer, era amablemente contándolo todo lo contrario a Eetes, que a pesar de apariencia tenía la actitud de un anciano amargado, y era por eso mismo que cruzó sus dedos como signo de mentira infantil, de acompañarlo apenas se le presente la oportunidad. Un truco simple pero inquebrantable. Un río malignamente Circe dentro de su cabeza cuando los planes de llamar a un pirata regla de los mares surgieron. Bien, parece que se abre camino en dirección al océano por el este. Si Edward cuenta con la espada de Tritón, no le sería difícil llegar con éxito en 10 minutos. Sube, sube y llévate a todas. La destrucción de los hábitats les debilitará, así que deberás mantenerlas. Lo haría, aunque no me lo dijeras. Circe infló sus mejillas contra su hermano, quien solo sabía ordenar, beber y gruñir. Sin embargo, Aetes tenía razón, incluso mientras hablaba, sin necesidad de una cara amadora divina que le protegiera, y confiando solo en su lanza, puso en orden todos los proyectiles lanzados a su dirección. Los niños solo suspiraron de alivio cuando vieron otra bola de cañón desviarse. Bueno, solo los semidioses con inexperiencia en la desviación de proyectiles. Después de eso, 3 piratas salieron de la nube de humo, en lo cual Aetes resopló mientras ataba sus largos cabellos en una cola de caballo nuevamente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Lefay se asomó sorprendida, ese movimiento de atadura era tal para cual. Aunque era extraño verlo en una versión masculina, aunque igual de insociable. Aetes se lanzó en dirección a los piratas, su lanza se arqueó hacia arriba sobre giros, ganando distancia a su favor, impactando con todas las balas. Aunque eran más lentas que la versión superior de Grigori. Pero presentía que incluso sería capaz de superar en su mayoría a algunos de ellos si se presentara la ocasión. Los sables se levantaron como densos pinos en el bosque, afilados y capaces de maltratar. Y como era debido, el metal chocó contra el metal. ¿Vitaminas Hermes entonces? ¿PFF solo una moda temporal?, preguntó Lefay, curiosa por el término usado hace solo un par de minutos, a lo cual se bufó con desdeña, cruzándose de brazos mientras entregaba lo que parecía ser una mirada de odio a la rubia Ana. Mi culpa. Después de escapar, me encontré solo a ella, la reina de las brujas, y después de descubrir que sus efectos no funcionaban en mí por la droga, entonces se la di a todos. Vaya error, sí, aunque siempre pude huir a... Como si tuvieras la oportunidad, sintiéndose con la oportunidad de decir algo mientras se escondían, Anabecha se reveló a la otra rubia su culpabilidad de que esto se saliera de control, lo que dejó escapar un suspiro de alivio, aunque tal drama servía para Lefay. Aunque no ayudó que Cece estuviera tan a la defensiva con sus palabras, buscando solo hacerle sentir mal. Cuando ella, si de hacerlo, lograría cortarle el cuello. Entonces esas pastillas estimulan una resistencia a la magia mientras el efecto dure. Sí, buena forma de resumir lo increíble, ¿no crees? Que estafa, lo mejor sería desarrollar tu propia resistencia, ¿lo ves? Ella lo entiende. Fay no tardó demasiado en entender el misterio detrás de esas drogas, incluso cuando la información que se le proporcionó era casi nula, dejándole todo a la intuición y a los chismes que circulaban en el mundo sobrenatural. Y como tal, concretó la identidad de la famosa droga de Hermes Express, pero como toda droga, esta perdía efecto mientras más se consumía, y tenía entendido que lastimaba el corazón reduciendo la vitalidad. Una vez que Lefay mostró su rechazo al consumo de tal placebo, Circe apuntó en su dirección como si se tratara de un aliado.
Tú también estabas en sus efectos, así que muy resistente no eres. Solo tardé un par de horas en salir. No volveré a caer, semidiosa. Necesito drogas, contestó Annabeth, al desestimar a la rubia que en el camerino hace solo unos momentos era tan relajada como el viento. Le Fay, sin embargo, no se quedó en silencio mientras restregaba la cara a la debilidad de dicha semidiosa y a la carencia natural de alguna resistencia, a pesar de ser hija de algún dios. Bien, ya señorita, ¿dónde están mis cosas? Sintiendo que esto fue suficiente y que solo perdía tiempo, Le Fay preguntó a la persona mayor mientras reducía sus palabras a medio camino cuando notó la insatisfacción de la mujer sobre llamarle de manera formal a un anciano cuando, en realidad lo es. Posiblemente tú ya lo sepas, ¿no? Sentí ondas dispersándose como un escáner. Tú quizás. Ve allí, yo cuidaré de ella, estará bien. Con un dedo enfatizando sus palabras, la yema de sus uñas pellizcó en las mejillas de Circe, la cual hacía memoria de la magia ejercida por todo su territorio, y de su pequeño causante. Tenía talento, demasiado como para invadir con éxito un fragmento de territorio y arrebatárselo en cuestiones de hechicería. La niña crecería para volverse una contrabrujas con potencial. Esta niña perdió demasiado tiempo en sus estudios, pensó Circe. Le instó a seguir, segura de que la rubia conocía la ubicación donde sus amantes colocaron sus cosas. Ella se encargaría de la peli azul. Cuando Le Fay preguntó, originalmente se trataba sobre si sería capaz de cuidar de Zenobia. Y en ese momento, Raafuach. Me las arreglaré de la puerta trasera, vistiendo solamente unos pantalones cortados hasta la mitad de sus piernas de color marrón, zapatos oscuros y desnudo de su torso hacia arriba con cientos de malos diseños de tatuajes, de los cuales destacaba un pulpo en su pecho. Fue derribado por defecto cuando Circe le lanzó un simple hechizo que lo dejó incapaz de moverse al atarlos de cabeza con enredaderas de hierba en el techo. Circe se jactó de su acto mientras atraía un par de tijeras en sus manos. Una última cosa, ¿dónde está mi compañero? Alto, cabello blanco, dijo Le Fay antes de irse, preguntando por su líder. Oh, el mestizo. Cuarto de aseo, tercer piso. Resistió la transformación, pero no el golpe de mi hermano. Duerme profundo, gracias. Como si se hubiese olvidado por completo del chico que golpeó su hermano, Circe recordó cómo dicho mestizo fue arrastrado en dirección al cuarto de limpieza, y empujado una y otra vez contra las escobas y trapeadores, cuando se resistía a cerrar como las maletas. Una vez dicho eso, Le Fay cerró su puño con suerte, cuando se tranquilizó que no habría necesidad de rodear el hotel, y salió de la habitación búnker. Annabeth y sesos de alga. Nos olvidaron, ¿cierto? Sí, creí que éramos los héroes en la historia. 10. Piratas bandoleros especializados al saqueo como hienas o buitres. Reconocidos en el mundo por su astuta creatividad, seguían siendo pésimos para los nombres. Expertos navegantes que muchas veces comandaban naves armadas, flotas completas que competían con 3 poderes militares. Muchos eran parte de la cultura popular, otros ni siquiera existieron. Y entre los que sí, destacaban figuras como Bartholomew Roberts por su fe a nunca atacar a una mujer, incluso deteniendo sus actos los domingos para ir a la doctrina. Charles Vane por su crueldad indiscriminada, Henry Morgan por su fiereza en el mar y ser la mascota insignia del ron Captain Morgan, Francis Drake por su lealtad a la corona inglesa, y Bueno Jones por ser el regente fantasma de los mares, aunque ya no era del todo un pirata uno, pero había uno más igual de famoso que los últimos 2 mencionados. Hombre que quien junto a Vane, fundaron la República Pirata. El aire tenía un sabor salado, carecía de la calidad esperada. Exhaló el viejo rey derribando otro par de piratas. Incluso en un momento tan ajetreado como este, Aetes tuvo el tiempo suficiente para pensar y relajarse un momento por 5 minutos de dulce tranquilidad. Sasasaats. 2. El rayo impactó viajando demasiado rápido, uno más después de ese pintando el cielo de blanco por un momento. El sonido bailó sobre sus oídos con molestia, frunciendo sus labios con amargura. Y entonces, a 10 metros de donde se encontraba. Será mejor que te detengas, Edward, advirtió el rey mirando irritado en dirección al hombre en proa de la nave. Oh, pero claro que se detendrá una vez tenga a la bruja atada contra el bulbo de mi proa, el bulbo hecho de huesos y fuego. Aunque me gustaría verla allí, no puedo aceptarlo. Entonces yo no responderé por esta locura, Raa.
Incluso si Aetes deseaba ver a la molesta de Circe llorar de agonía mientras se ahogaba en la frente y quemaba su espalda, siendo golpeada por las olas, le debía un favor. O eso quería creer, por lo que no quedó de otra que rechazar la oferta de Edward, quien aceptó escucharlo a diferencia de sus compatriotas, y cuando las soluciones diplomáticas a base de palabras fracasaban, era momento de que las negociaciones hostiles entraran. El pirata brincó de la proa ardiente de la nave. Aetes balanceó su lanza apoyándola sobre su espalda a la espera, su movimiento hizo silbar el viento con una ligera ondulación. HMPH. Barba Negra cayó sobre sus pies, amortiguando su caída de alguna manera hasta erguirse con dramatismo. Mismo hombre vestía un gran chaleco andrajoso de color gris con poco moho en sus esquinas, una andrajosa camisa blanca hecha de lino que mostraba una serie de 3 heridas abiertas en el centro de su pecho por alguna criatura extraña que por alguna enigmática razón nunca se cierra o cura. Pantalones bombachos cubiertos por placas de acero desde la totalidad de su flanco izquierdo de pies a brazos, botas altas de cuero correspondientes a la época con manchas marrones más intensas y resequedad por parte del cuero. Desde su chaleco, con 2 cinturones colgando sobre su pecho, por doquier e incluso donde nadie se imaginaría una gran variedad de armas de fuego, se encontraba a la espera de ser tomadas por su mano, desde diferentes estilos y orígenes. Todo esto con su característica y enredada, larga barba negra como un fantasma balanceándose con el aire. Sus manos libres blandieron una espada al desenfundarla de su vaina, y la otra una pistola de chispa para zurdos, hecha con simple madera y metal, careciendo de todas las especificaciones de las armas modernas, pero con todos los mecanismos de disparo, manteniéndose intactos desde su transformación en un roedor. El capitán demandó una acción en la herramienta, la cual comenzó a articularse encendiendo desde el pedernal una chispa. ¡Chas! Desde la boca del cañón, aunque su alcance era corto en comparación con las armas de fuego, una pequeña pieza de bala de cañón salió disparada con éxito, incluso si fallaba sus intenciones eran claras, porque en realidad se usa más como complemento al ser acompañadas como en este caso de una espada o cuchilla en la mano libre, además de ser de un solo disparo distractora aunque nadie se quejaba si la persona moría en el intento. Motivo por el cual siempre carga más. Gruñó notoriamente Aetes corriendo hacia el frente, reduciendo la tensión sobre su espalda, para finalmente golpear la bala con la base de la lanza. Las articulaciones de ambos crujieron cuando ambos chocaron, aunque se podría decir mejor que Barba Negra empujó al viejo rey al saltar contra él. Volaron las chispas cuando la espada y la lanza se encontraron. Aetes tenía la distancia sobre Edward, el cual solo soltó su arma como basura al lanzarla a su dirección como un boomerang volador. El viejo rey se reclinó, enrollando su cuerpo hacia el lado contrario para fortuna del astuto pirata que balanceó su sable de cortes alrededor de la lanza y así poder moverse a su dirección sin obstáculo alguno. Notando que esto era planeado, Aetes se detuvo de último segundo. Los papeles se vieron invertidos con un simple choque, ciertamente Barba Negra tenía la suficiente experiencia como para haber escapado de la milicia inglesa, francesa y sobre todo de Jones. Pero él tampoco era inferior. Las puntas rosadas de sus cabellos brillaron en rubio intenso como hebras del fino sol ardiendo en el vacío exterior. Fush. TSK amaba ese chaleco, maldijo el capitán, deshaciéndose de su chaleco en llamas. El sonido de pistolas explotando al tocar suelo hicieron llorar interiormente al capitán, que perdió un número mínimo de 20 fusiles en esa sola onda expansiva. Lo que había sucedido fue que el hombre de cabellos violetas dejó salir macabramente desde su cuerpo una serie de llamas amarillas que cargaba desde su cuerpo, directamente desde su pecho, y dejó salir al exterior como los malditos dracos y nagas de los mares. Pero él también tenía los trucos necesarios, o más bien, la espada. Solo bastó un tirón de la espada como si rompiera el hielo para que sus deseos fueran entendidos. Una sonrisa arrogante fue dibujada cuando lo miró. ¡Gu! Dejó escapar a Aetes cuando desde su cuello, una serie de amplias y regordetas cuerdas de nave se ataron en su garganta. Cuando intentó cortarlas, sus manos se vieron detenidos. Sin compasión ni paciencia, Barba Negra se acercó a él comenzando a golpearlo con sus 4 anillos en dedo contra su nariz. ¡Ra! Rió desquiciadamente Barba Negra disfrutando del papel dominante.
Aetes con orgullo, no dejo verlo suplicar o llorar, no entrego lo que todo hombre haría en su papel. Una mirada llena de odio, odio que él podía desatar tan sencillamente como respirar. Su cara se enrojeció, pero no por la falta de aire o la sangre saliendo. No, intentaba flexionar por lo que se dejó caer, aunque eso significaba colgar como los títeres un momento. Mantuvo enfocando su mente en una sola cosa, la espada. Como pudo, Aetes se quería asegurar de alejar esa espada, y con un tirón desde su pie, pateó la espada, deshaciendo los efectos de la autoridad de Tritón. Su cuerpo cayó, pero al menos ya no se miraba atado. En momentos como este, cosas como divinidad o protecciones importaban poco. Cuando la falta de aire se manifestaba, podrías ser el ser humano mestizo más grande de todos. Pero sin oxígeno mueres. Así son las cosas, sin actos o escándalos. Él podría sobrevivir a las llamas, ambientes volcánicos, pero eso no ayudaría en medio del mar. La debilidad estaba presente siempre, es naturaleza. Los organismos estaban mejor adaptados en sus respectivos campos. Sacarlos de allí podría jugar o no en tu contra. Era naturaleza. Simple naturaleza. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Barba Negra, perdiendo el arma. Desde el interior de su entrepierna, dejó salir un par de pistolas igualmente de una chispa que apuntó a Aetes, el cual golpeó hacia el lado contrario para protestar y girar en dirección del capitán, sujetándolo desde su cuello y tirarlo contra una mesa, la cual se rompió en pedazos. Ar. Shu. Este tipo, Barba Negra, una vez cayó sobre su espalda, las manos que originalmente deberían de aliviar el dolor se dedicaron a plantarse en el suelo como pilares, los cuales le ayudaron a brincar nuevamente hasta erguirse de pie. Aunque vulgarmente juntó una buena cantidad de saliva hasta dejarla salir sin desprecio al exterior, teñida de rojo con burbujas de aire entre su líquido. Oh amigo, podemos continuar esto hasta el final de los tiempos, pero por más entretenido que esto se vea, ¿qué puedes hacer solo tú? A diferencia de ti, ¿tengo compañía?, preguntó el capitán apuntando en dirección a todo lo que sucedía, y que el antiguo rey ignoraba solo por concentrarse en él. Piratas y más piratas, al menos 3 o 4 docenas de ellos. Y justo lo que se esperaba de ellos, saqueando los vinos, robando arte, robando prendas, otros solo incendiando el hotel por satisfacción. Capitán. Pero había algo que a Barba Negra no le gustó para nada, y fue a uno de sus subordinados, apuntando en dirección a otro como si lo delatara, e hizo bien. Aetes reaccionó al movimiento de manos del capitán, pero la bala nunca se disparó a él. El código es la ley. Sexta regla: tomar mujeres como rehenes al barco está prohibido. Cayó uno de los propios hombres de Barba Negra, dejando caer a la ninfa que mantenía semidesnuda en mano, siendo finalmente objetivo de su propio fuego. Muy valiente para quien asesina a los míos. Recuerdo haberte dicho que te quedaras atrás. Cruce mis dedos. No cuenta, tiene razón, no cuenta, los rehenes están prohibidos, bruja. Sin embargo, el ataque no Circe apareció tras unos momentos, cayendo desde el cielo con un extraño par de brillantes y medianas alas animadas desde su espalda como un equipo de Ícaro. Sin embargo, Aetes no se miró muy contento por la aparición de su media hermana menor. Y no dejó oculta su objeción a que estuviera entre ellos, pero la mujer de cabellos rosados presumió de la falta de verdad en su palabra, mirándose incluso apoyada por Barba Negra. Sin embargo, ¿quieres atarme contra la proa? ¿Qué es eso sino un rehén? Castigo, muchacha, dulce castigo. Te diré la diferencia entre tu caso y el suyo, te diré lo que haría con su fresco cuerpo, esperando por el tacto de un hombre, te diré que ella no nos mantuvo como prisioneros de tus retorcidos deseos, te diré que cuando yo y mi gente solo mendigaba por pan y agua, tú solo nos engañaste. Eso es la diferencia, bruja. Contestó el hombre con rabia y más rabia, solo elevándose, mientras dejaba salir su baba rojiza. Aún manteniendo una chispa en su otra mano, el capitán apuntó contra Circe, la cual solo endureció su cuerpo en conjunto con una barrera. Pero Aetes apareció para sujetar al hombre desde su cintura y lanzarse junto a él en dirección a la piscina. Llévate la espada. Ese sí. Ordenó Aetes antes de verse en el líquido. Circe, escuchando esto,
Acepto que fue un buen plan alejar la espada de Tritón de Barba Negra, pero una vez que ella se acercó al arma, sus sandalias golpearon el metal lanzando el arma en dirección a la piscina. Ups, el sudor rodó sobre la cabeza de Circe. Un sudor frío acompañado de un ligero calambre que le mantuvo quieta en su lugar. La razón principal de alejar al hombre del arma, se trataba justamente de la propia espada. Su título como espada de Tritón no era un adorno, ni una estafa. Solo podía ser usada por alguien tan relacionado con el mar como lo es un navegante, incluso Odiseo podría. Forjada por el hijo favorito de Poseidón y Anfitrite, el príncipe de la Atlántida Tritón, y entregándole su propio nombre a la artesanía. Un arma de Atlantis, el arma de un príncipe. Nota de Dogo. Antes de que digan algo, lo diré yo. Poseidón es un Shouken / Tesla fase y Tritón sí es un Shinji fase. V6 permitía, atravesó de un diamante agua marina con forma de coral que se encontraba en el protector de manos de la empuñadura en manos de un mortal, te convertía en un ser superior a las Oceánidas, Nereidas, y Náyades, en pocas palabras comparable al propio Tritón con hidroquinesis avanzada, al no solo controlar y manipular el fluido. La espada de Tritón, a diferencia de otras espadas, no disparaba rayos de luz, ni se veía envuelta en viento o desprendía electricidad, pero sí generaba agua desde el aire, generaba lluvias, dominaba a las criaturas marinas no divinas como grandes orcas o pequeñas pirañas, respirar bajo el agua si te encontrabas en ella, habilidades mejoradas como fuerza, defensa mágica y sin olvidar el truco favorito de Edward, manipular objetos inanimados como las cuerdas y barcos. 3 y esa misma arma, acaba de ser lanzada allí abajo. Aunque por error, claro está. Flush. Desde el interior de la piscina, como si de una inmensa fuga de tubería se tratara. El agua explotó desde el interior en un gran chorro como si el propio mar escupiera disgustoso de lo que se encontraba en su estómago. Pup. Aetes, tiene la espada. Pasaron un par de parpadeos por parte de Circe hasta que finalmente Aetes, cayendo de cara contra el suelo, fue audible para quienes se encontraban bajo esto. Se informó a su hermano mayor sobre la ubicación de la espada sin admitir su culpa, claro. No me digas, dijo el hombre con desdeña y sarcasmo mientras flotaba su nariz herida. El agua comenzó a girar, como los característicos vórtices dentro de las tormentas. Elevándose como un pico en dirección ascendente, justo cuando las cosas parecían mejorar recayeron, siempre supo que estar junto a su hermana menor bajaba su suerte dramáticamente. Allí arriba, como si fuera un maestro agua en completa sintonía con el elemento. Edward se encontraba levantando su espada contra los hijos de Helios con la tormenta naciente en su espalda. Barba Negra. Sal de mi isla y perdonaré tus actos, informó Circe, deseando que todo terminara por completo. No le saldría nada barato reparar su hogar y la isla dañada para que sus amantes recuperen sus fuerzas. No es divertido. Cuando yo estuve en la posición en la que te encuentras hace casi 200 años atrás, no dudaste en convertirme a mí y a mi gente en ratas, son cobayas. Además era eso o morir ahogados por Jones Ladrón. Antes de lo que parecía ser el segundo acto de la noche comenzara, una pequeña conversación se llevó a cabo. Parecía que el mar muchas veces te transportaba de alguna manera al pasado que tanto el capitán recordó como Circe. Robe medicinas. Las entregaría a los enfermos de Inglaterra. Si no lo hacía yo, ¿quién lo haría? La corona. Contestó Edward justificando sus acciones. Detrás de su mala obra se encontraba un motivo, una razón por la cual ensuciarse las manos. Qué heroico de tu parte, se burló Aetes, ahora odiándolo. Personas como él, quienes siempre tenían una noble justificación detrás de sus acciones, merecían morir. Sé muy bien que en un mundo sin oro, pude haber sido un héroe sin embargo, Barba Negra no se sintió ofendido de ninguna manera. Un hombre libre no necesitaba discutir sobre su forma perfecta de vivir, no todo lo contrario. Aquel que trata de restregarle el modo de ser de un hombre o mujer no podría ser sino más una existencia desdeñada inconforme con su vida, nenitas con falda que se sentían con el derecho de hacerse pretender el correcto cuando son tan tristes por dentro, de tener la oportunidad los ataría en la proa de su nave. Si había una vida después de esta, solo quería navegar, un viaje que nunca termine en todos los océanos.
Pero sabes, ahora que lo pienso, estar embrujado con tu magia cambio mis prioridades brujas, cambiaré las cosas un poco, ahora con el poder del mar en la palma de mi mano, los ahogaré a todos, amenazó Barba Negra, apuntando su espada en dirección a los hijos de Helios. Con sus intenciones desde la distancia, el nivel del mar ascendía agitando el tiburón escarlata y más animales. No, si estoy aquí, dio un paso adelante Circe, sus manos intentaron imitar golpear una especie de bastón imaginario, mientras su par de alas de halcón se abrían, brillando en intensos colores llamativos. De la misma forma que la capa de su sobrina, la atmósfera cercana comenzó a cambiar. El respiro fue frío, gélido exageradamente, incluso si Aetes no era el objetivo principal del ataque. El agua comenzó a condensarse, solidificándose en un sólido hielo en un solo punto fijo. El agua se convirtió en un iceberg puntiagudo, pero Barba Negra no se encontraba allí. Usando el agua de la lluvia se abrió su propia ruta de escape, deslizándose como la nube voladora de Urukon. Sir empujó a Aetes, notando como el hielo, que debió haber sido vencido por la gravedad, se mantenía estático en el aire, hasta ser lanzados de manera familiar en dirección a la tierra. Pero cuando estuvo a punto de empujar a su hermana, la figura del capitán ya estaba en su espalda, dejándolo sin opción más que defenderse, mientras comenzaba a elevar la temperatura. Shu. TSKU. Cuando la espada fue interceptada por la lanza, Barba Negra juntó una cantidad alta de su saliva para escupirla a los ojos del rey, quien solo se pudo mantener con la guardia alta, pero sin perder la oportunidad. El capitán disparó en su estómago una sola bala, justo después golpearlo con el mango del rifle. La pierna de Barba Negra se enrolló sobre el cuello de Aetes como una serpiente hasta dejarse caer al suelo, una llave básica de combate que se suponía dejaba inconsciente al objetivo, aunque claro, dicha regla no contaba con la resistencia sobrehumana de un semidios. ¿Que no eres alguien bastante resistente?, alabó Edward con una sonrisa mientras arrastraba sus piernas hasta golpearlo contra una mesa, y esa misma mesa golpeándolo un buen par de veces hasta que Aetes al fin opuso resistencia, sosteniendo esa misma mesa como un escudo, aunque bastante crédulo. Aunque, murmuró el capitán con una sonrisa debajo de su barba justo después de soltar el escombro de mesa y dirigirle un derechazo justo en la cara, luego golpeó con su brazo izquierdo. Aetes cayó en su trampa, algo triste cuando se recordaba que ha vivido demasiado tiempo, pero dado que ha estado tan ebrio desde su retiro del reino de Colchis, se podría decir que peleaba ebrio. Entonces, ¿cuál es tu historia?, preguntó Barba Negra con sus intensas cejas mirando al rey. Ya veo, no entablas palabras cuando peleas a ciegas. Qué triste. Si tuviera la elección, Barba Negra le daría la espalda, pero de hacerlo entonces sin duda lo golpearía. Esos ojos eran los de un hombre llenos de ira. Por lo que solo entregó una expresión apagada, la cual dibujó una sonrisa de simpatía. Pero entonces, comenzó a notar que hacía calor. Un brillo amarillo llamó su atención. Pero qué carajo, guarda. Se consternó Barba Negra, confundido por el cual un hombre comenzaría a brillar como uno de esos falsos vampiros en el cine, pero antes de completar su oración, se vio empujado hacia atrás varios metros. Aetes había usado 5 veces la cantidad normal de energía solar, era lo más exigente de su parte hasta ahora. Aetes, los hábitats están seguros, he abierto la barrera, será mejor que lo empujes hacia el sureste, al fin, pero desgraciadamente tenemos compañía. Circe había regresado, si bien no tuvo el tiempo de alejarla, sí el de poder comunicarse. Ellos podían vivir incluso sin esta isla como náufragos, las ninfas no, ellas estaban estrictamente atados a su lugar de origen, o al menos que formen un contrato que resguarde sus núcleos. El abastecimiento de energía mágica no debería de ser un problema para ella. Después de todo, no iba a pelear, solo proporcionarles lo necesario como a los astronautas. La multitud de piratas se precipitaron en formaciones en curso directo a ellos, unos se acercaron a su capitán mientras lo apoyaban a levantarse. Barba Negra sacudió su camisa ennegrecida por el carbón disparado del calor de Aetes. Notó como las puntas de sus barbas fantasmales parecían liberar un humo, amargándolo en gran forma por el maltrato de su melena. «Armas», ordenó el capitán, y conforme su orden, sonidos de pistolas, desenfadándose desde lugares donde el sol no alcanzaba, salían al aire.
Las pistolas apuntaron hacia ellos, variando desde rifles de una chispa a pares de pistolas de una sola chispa. El punto es que al menos 53 armas apuntaban siniestramente a su dirección. Cuerdas comenzaron a agitarse como serpientes traicioneras. El rey Naana finalmente estaba cerca de tocar el agua de los riachuelos después de verse empujada todo este tiempo a su propio ritmo. Los 22 cañones de estribor se cargaron por sí solos, ampliando la sonrisa del capitán. Cantos irse a velocidades increíbles que ni siquiera pudieron entenderse, y desde el interior del bosque. Enredaderas se sujetaron de los piratas, atándolos como la hiedra en toda el área posible del encanto. Las manos de Circe parecían mantenerse en una posición de concentración mientras manipulaba las vides, carecían de flores o frutos en comparación a las más excéntricas de la familia herbolaria, no, estas eran espinas, de tamaños de un hombre adulto como la acacia negra, destrozando el cuero de sus botas, la carne de su piel y violando sus vestidos. Sin dejar que esto continuara, Barba Negra apuntó su espada en dirección a Circe. Y el mismo truco de vide se lanzó, pero esta vez con las gruesas cuerdas de cáñamo, formando columpios y colgantes con su movimiento, otros atándose con escombros y ser lanzadas contra la pequeña mujer adulta. «No te desconcentres», dijo el hombre cuyas orejas puntiagudas vibraron cuando saltó hacia adelante, agitando la lanza para cortar la ofensiva del capitán. «Pero si no eres bastante terco», preguntó Edward, divertido de la insistencia del hombre en saltar contra él. Sus dedos bailaron sobre la empuñadura. Desde el venganza de la reina Ana, las balas de cañón comenzaron a rodar mientras entraban a la artillería. Sus cañones eran diferentes tipos, cada uno contaba con un alcance, una movilidad, una cadencia de tiro, ángulo y potencia de juego distinto, que maestramente combinaba para equilibrar sus atributos en grados que ni a la armada británica de la época se le hubiese ocurrido. Fuego. Con un swing en el aire, Edward Teach dio orden a su propiedad de abrir el camino contra un solo hombre. Aetes dirigió su energía solar en dirección a su lanza, dejándola deslizar sobre su mano hasta tener solamente su base como un bate de béisbol. Sus ojos se agitaron grabando la escena en su cabeza como un tapiz en el solo caso que cerrara sus ojos. Saltar no era posible, esquivar no estaba permitido, decidió mejor mantenerse callado y escuchar el sonido de la bala de cañón, rompiendo barreras incluso si le dejaba sordo, eso era mejor que continuar escuchando a su mimada hermana. La lanza se flexionó cuando interceptó contra la primera bala, la cuchilla de su arma soltó chispas mientras resistía la fricción, no era la gran cosa, solo el hueso remodelado de uno de los muchos toros solares de su estúpido padre. Filu. Bam. La lanza logró resistir con éxito, lanzando la primera bala de cañón contra otra. Los impactantes ecos liberados por el proyectil a tan corta distancia zumbarían sobre los oídos de cualquiera, pero no había tiempos de preocuparse de un muy posible tinnitus dentro de su cabeza, simplemente ha vivido demasiado como para contarlo. Su cuerpo se retorció, su arpón giró sobre su espalda en una constante danza. Su mano dejó resbalar el arma nuevamente, pero en dirección contraria. Su uso de la lanza era meramente el que se esperaba a su época, tenerla en mano te etiquetaba como un cazador, él es un cazador, el molusco de mar su presa. Con ambas manos, manteniendo una ligera flexión sobre sus pies, estocó una de las balas de cañón, permitiendo que el pesado plomo entrara en su cuchilla y desbalanceara su acomodo, con un pie sobre el otro, nuevamente giró sobre sí mismo para golpear la tercera y cuarta bala, el impulso lo hizo retroceder pares de metros hacia atrás. Pero siempre volvió hacia adelante con un pie plantado firmemente. Las puntas rosadas de sus cabellos brillaron en amarillo nuevamente, redirigiendo toda la energía en dirección a su mano libre, la cual se preparó para liberar. La luz amarilla del plasma inundó el área como un muro, un cambio agradable de iluminación en comparación con la oscuridad de la noche y el blanco de los relámpagos. Sin embargo, Aetes no había terminado su cometido con su palma extendida libremente, no, las llamas aún estaban representadas por colores anaranjados y amarillos, necesitaba más calor, mucho más. Con su lanza plantada como un pilar, se sostuvo de ella para evitar moverse, sus llamas comenzaron a ser inestables, danzaron por todos lados mientras cambiaban a un rojo intenso y ennegrecía hasta no dejar siquiera ceniza a las cuerdas y todo objeto inanimado a la vista de Barba Negra.
Cerrando su puño con fuerza, pronto los intensos colores rojizos recorrieron con aceleración el aire, hasta pintarse por completo de color azul. Una característica de que su combustión era más intensa que antes. Sin desaprovechar la oportunidad, Circe comenzó a dar vueltas con su dedo sobre su mano libre imitando un pequeño remolino el cual comenzó a tener forma, tomando fuerza al mismo tiempo que la envolvía de capas y capas de aire con temperaturas distintas de forma divina y perfecta. El aire frío y caliente convergieron en formación horizontal, agitando los cabellos de la doncella halcón. El aire caliente se sobrepuso encima del frío sobre la pequeña mano de la bruja, la cual ya no podía mantener más tiempo el mini torbellino, y el cual prefirió lanzarlo sobre las llamas. El tornado dejó de ser artificial una vez tocó tierra. Su fuerza aumentó, su tamaño se elevó. La bruja edificó una barrera sobre sí misma y su hermano para evitar quedar atrapados. Las fuerzas de atracción del viento exigieron sobre todo lo material vivo o no, los cuales fueron atraídos y constantemente quedando atrapados en un plano inferior. El tornado comenzó a producir corrientes que fluyeron a alturas superiores en paralelo y en direcciones opuestas entonces, y en medio de todo esto, se encontraban las llamas azules de Aetes, que superaban sencillamente junto con el tornado de Circe los 2000 grados. Capitán exclamación de cierre. Un hermoso sonido del agua agitarse surgió de los riachuelos, desbordándose de los límites que Océano exige sobre sus dominios. Una lucha de controles comenzó a surgir entre la hechicera y el capitán. «Oh no, no lo harás», declaró la reina de las brujas, luchando contra la autoridad parcial de Tritón incrustada en la espada. Ella, que mantenía el tornado en control, comenzó a notar la resistencia naciente en ella cuando los fluidos comenzaron a adentrarse dentro de su tornado llameante, y comenzando a convertirse en un remolino acuático. Las llamas azules fueron presionadas contra el viento, el cual comenzaba a apagarlas siendo incapaces de mantenerlas. El agua, sin embargo, se elevó y se elevó. Para satisfacción del capitán. Y entonces, ¡pum! El tornado se distorsionó contra un impacto desconocido, perdiendo momentáneamente su consistencia con resistencia. ¡Pum! 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 Aunque invisibles a la vista, varias ráfagas de pequeñas esferas de aire fueron lanzadas a velocidades que impactaron contra el tornado, rompiendo su formación con su solo impacto. Parecían pequeñas barreras que se componían de múltiples capas de viento comprimido en un aire de presión súper alta. La cantidad de luz adecuada apoyaba a distorsionar la refracción de la luz, pasando a ser completamente invisible al ojo. Sin valor en mantener pedazos, tanto Circe como Barba Negra perdieron el interés en el tornado calculando por próximos movimientos. ¿Qué? Eso será. Lo que parecía ser el sonido de un claxon reveló su posición cercana en algún lugar. Aetes, no sintiéndose para nada familiarizado con el mundo moderno, se sintió confundido sobre ello. Sin embargo, Circe tenía una numerosa cantidad de ocasiones de salir. Una explosión surgió en algún lugar del campo. Un tiro fue más que suficiente para arrojar a un trío de piratas que estaba uno detrás del otro y dejarlo inanimado en el piso, aunque realmente no los mataron. El humo surgió a la distancia acompañada de un par de luces como faros agitándose con movimientos en zigzag. El sonido del motor fue más cercano, hasta finalmente saltar desde el bosque en dirección a ellos. Se trataba de un vehículo familiar moderno exageradamente blindado, una máquina para la guerra por derecho propio. De color oscuro mate y vandalismo hecho de spray con dragones en sus puertas de color verde pistache, enormes neumáticos no aptos para esa clase de transporte y un rifle móvil en la parte de la copa. Sin olvidar a una niña de cabellos castaño, aunque bajo la exposición de luz se volvía magenta como el de su padre, colgando de ella como un simio, manteniendo una lanza en manos en comparación con una rubia de Nueva York. Rugió la figura de cabello castaño, lanzando su lanza en dirección contra los piratas como una guerrera justo después de brincar del costado izquierdo, rodando por el suelo mientras se recomponía con golpes y patadas a diestra y siniestra sin discriminar razas o géneros. Detrás del vehículo solo media docena de zombies aparecieron con hojas venenosas adheridas a su piel, lodo y moscos volando dentro de sus estómagos, saliendo de los arbustos, surgiendo del llamado y comenzando a balancear equipo de mecánica
mecánica el cual variaba desde llaves a martillos con brutalidad como espartanos. El vehículo no se detuvo, sino que su conductor pisó el acelerador sin discriminar en sus objetivos. Los piratas abrieron fuego contra el vehículo, apenas causándole daño cuando un escudo luminiscente de color azul neón y celeste se desplegó desde su interior compuesto en su centro por dos triángulos exactamente similares, entre sí superpuestos que formaban entre ellas una estrella de 6 puntas y más patrones hebreos como una corona, un candelabro, una cruz y una paloma que resistieron contra las balas de plomo. 2. La torreta comenzó a girar disparando una ráfaga a todas las direcciones mientras liberaba vapor. El auto se curvó a 10 metros de donde se encontraba originalmente golpeando a un pirata y a una ninfa con su placa de acero, con tanto escombro y pozo de agua, los obstáculos estaban por doquier por lo que se agitó de un lado a otro para desgracia de sus acompañantes. Maldita sea más niños. En serio. No te quedes allí parado, aprovecha el momento. Acariciando el puente de su nariz con irritación, Aetes maldijo abiertamente sobre la nueva presencia adolescente que muy posiblemente esté relacionado con esta endemoniada perdida de la paz que tanto adora, y no dudaba que dentro de ese vehículo haya más niños, qué irritante por eso ya no los tenía. Mientras tanto, Circe, con sus manos alzadas a las alturas en dirección a los cielos como una enkidama, su par de alas de halcón se abrieron con un soplo gentil y sin ningún susurro, palabras divinas afectaron la realidad dentro de sus dominios. Una frondosa nube gris oscuro se condensó a casi 20 metros sobre ellos. Golpes comenzaron a surgir dentro de la nube grises, surcos eléctricos bailaron sobre su alrededor e interior en el aire. Sonidos estáticos comparables al chillido en las ondas de un radio formó un campo eléctrico, agitando momentáneamente todo material magnético hasta olvidarlo por completo. Los colores blancos se volvieron amarillos, como si estuviesen por completo cargadas, y entonces continuas avalanchas electrónicas tomaron formaciones de telaraña en arcos a altas velocidades en dirección a la Tierra, formando cráteres por cráteres perpetuamente sin disciplina. Un caos sin sentido había comenzado, las personas no reconocían aliados de enemigos todo, mientras el pavor de escapar volverse ceniza achicharrada o un mole de huesos partidos por el golpe del vehículo. El capitán frunció el ceño. Contraataque Ana. Descontento con toda la agitación en tierra, Barba Negra apuntó con poca astucia su espada en dirección a los cielos, los cañones se elevaron un par de grados hacia arriba hasta disparar en dirección a las nubes artificiales. Y cuando las balas impactaron contra los láseres de hermoso vislumbre de resplandores salvajes de color rosado, sonidos electrónicos fueron cantados mientras se enfatizaba con patrones de arcos que formaron cráteres de ionización intensa en la temperatura, toda cortina o producto similar se encendió en llamas. Pero eso no paró la pequeña tormenta dada a luz por la bruja. Todo lo contrario, en realidad, y Edward se maldijo internamente por tal descuido que jugó en su contra. Rauda. A un lado. Continúen peleando. Entre piratas y zombies, todos se miraron empujados de un lado a otro. Reaccionando distinguidamente uno de otros a sus maneras peculiares, los rayos rosados se dispersaron con arcos a los alrededores, formando trincheras con los que cualquiera podría tropezarse y morir partido por la mitad, aunque de alguna manera la pequeña hija de Ares encontró cierto encanto en tal zona de combate que internamente le motivaba para continuar con la batalla, pero capturada por la estela de luz rosada, una luz roja parpadeó consecutivamente después desde la cuchilla. Con un largo cerca de 5 pies, y crestas en su extensión capaces de retener como moscas en una telaraña, aunque sea momentáneamente cualquier espada hasta romperse. Y la lanza continuó destellando como una leve esperanza. Porque en ese momento estaba oscuro, flashes blancos de la tormenta en medio del mar, el febril incendio y el arma comenzaba a parpadear con más fuerza. Las manos de la chica temblaron cuando la energía circuló sobre su cuerpo, un penoso grito adolorido fue aullado por la chica cuyo casco de guerra tallaba la cabeza de un jabalí el cual carecía de la rechoncha y alargada trompa característica, pero mantenía los dientes curvados en ambos lados de la mandíbula protectora, largos mechones de cabellos rojos como la sangre colgaban estéticamente como la melena de las yeguas. Pero el hijo de un dios nunca se le entregaban juguetes.
La niña apretó su agarre en la lanza con nueva firmeza. Su padre se le había entregado hace unas pocas semanas para compensar la anterior pérdida durante la competencia de carruajes en el campamento mestizo luego de un pequeño berrinche. A pesar de que originalmente quería llamarla de manera intimidante y genial como contracorriente debido a su única característica, desgraciadamente ese nombre ya estaba ocupado por la espada del último y actual hijo con una humana de Poseidón y se negaba a compartirlo, por lo que después de tanto pensarlo los hijos de Hefestos le habían apoyado a ella al tallarle en la cuchilla las palabras maimer en griego que era el inglés de mutilar. Como tal, no existía dispositivo o métodos eficientes que fuesen capaces de modificar algún fenómeno, como lo eran los haces eléctricos hasta el punto de impedirlos a la perfección, incluso siquiera intentarlo con uno de los rayos de Zeus era suicidio. Aún así, la luz rosada lentamente se miró consumida por las astas como espinas de puercoespín en el cuerpo de la lanza, hasta volverla rojiza y redirigirla como los esprites por encima de las nubes grises de tormenta. Nota de Dogo. Esto significa que la energía se volvió más débil panas. Ra. Rugió la chica luego de doblar fuerza sobre sus rodillas y apuntar sin dirección específica a pesar de que hubiese sido una buena idea hacerlo en la venganza de la reina Ana, pero, en fin, niños. El fuego surgió en mayores cantidades, un espíritu de lucha en sus llamas surgió mientras se avivan alimentándose de los escombros. Y en medio de todo esto, el ronroneo del motor se escuchó junto con el olor de hule del neumático. Barba Negra dibujó círculos en espiral con el sable como una varita mágica. Los riachuelos se agitaron para compensar su mala jugada de cañones, prontamente una torre se irguió con toda la presión necesaria para colisionar contra las nubes grises formadas por Circe, rompiendo así su encanto. O eso debía originalmente. Una lluvia inesperada comenzó. Las gotas de agua se deslizaron sobre los hombres, entonces el capitán miró confundido en dirección a los cielos oscuros, todo estaba como debía en estos lugares, frondosas nubes que ocultaban la vista esperanzada de las estrellas y solo relámpagos, todo estaba como debía se repitió en su cabeza, entonces luego miró a su espada. Un brillo verde aqua se reflejó en su cara como un efecto de luz causado por la joya en su arma. Heleap. La mano libre del capitán cubrió su boca cuando la sensación de algo deseando salir de él mismo nacieron, la mano ocupada por el arma de pronto se sentía cansada, no solo eso. El rojo empañó sus ojos, alguien se oponía a él. Y, Titi tembló la joya con forma de coral. Manténlo Perky. Barba Negra miró en aquella dirección, usando la voz como guía. Y allí, un niño que honestamente hablando se miraba mejor que él y toda su tripulación. Más aseado y joven al menos, parecía medir algunos 5 pies entre 1,70 y los 1,72 metros de altura. Con una exótica piel bronceada australiana de los surfistas. Su cabello de color oscuro azabache estaba incluso en este momento desordenado empapado en sudor, pero por la forma en que no se mantenía fijo en ningún lugar, significaba que no le prestaba mucho tiempo a su cabello. Su complexión es alta para su edad, parecía ser delgada con músculos en desarrollo y sus ojos verdes brillante como el mar Caspio, fueron incluso un tesoro que cualquier pirata quisieran coleccionar, unos ojos, igual a los de Poseidón. Y no era lo único brillando en verde. Mátenlo. Tartamudeó el capitán cuando vomitó sangre de su interior. Apoyando su palma sobre su mandíbula como un tótem, comenzó nuevamente a hablar al verse incapaz de hacerlo por sí mismo como una marioneta o muñeco de ventrílocuo, forzando sus palabras hasta que fuesen lo suficientemente entendibles. Sus iguales que se detuvieron para ocultarse de los relámpagos se dividieron en 2 bandos, los que trataban de velar por su seguridad como los cobardes que son, los que se acercaron un poco para escuchar las esperadas palabras de retirada. Y siendo una excepción a estas 2, se encontraban las que peleaban junto a su capitán sin temor. Mirando en dirección a donde apuntaba la espada. Se encontraba el mismo niño, cuya mejilla brillaba en una luz de color neón con forma de tridente. Con una mano apoyada sobre la otra, haciendo fuerzas en el estático aire para detener la autoridad parcial dentro de la joya en la espada como hijo de Poseidón.
A un lado del niño, se encontraba una rubia de ojos grises, que usaba un palo de silla como arma principal para protegerle temporalmente. Los piratas sacaron sus pistolas y apuntaron en dirección al semidios. ¿Annabeth alguna idea? No lo sé, Perky. ¿Qué se supone que diga? En la mala posición donde se convirtieron en blancos, Perky preguntó a la más astuta de los dos de algún rumbo de acción. Aunque se le ocurría un par de cosas a él mismo. Pensando en un millar de cosas y sus posibilidades, Annabeth al final se desesperó cuando su base de datos comenzó a detenerse como el Windows, lo que llevó a decir cualquier cosa que estuviera en plano. ¿Y el hijo de Atenea soy yo? Prueba con Parley. Por favor, Perky. Como si eso fuese a funcionar. Parley. Pese a las expectativas originales. En realidad, la sugerencia que al principio fue dicha como una broma en realidad funcionó para comprarles unos pocos segundos. Si bien al principio se trataba solo de una burla para un momento tan incómodo como este, generó la duda entre los bandidos ante la exótica palabra. ¿Parley? Preguntó un pirata desenfocando la mirilla de su fusil. Una sonrisa arrogante surgió en dirección a la hija de Atenea con presunción cuando su pequeña aportación en verdad hizo tiempo. Lo que generó una palmada contra la cabeza de la propia semidiosa. Si Parley, invoco el derecho de parlamentar. Según el código de los hermanos establecido por los piratas Morgan y Bartolomeu, tienes que llevarme ante tu capitán. Conozco el código y por si no lo has visto, genio, mi capitán está allí. Mejor aún, porque si el código es la ley, entonces si un adversario exige parlamentar, no puedes hacerle ningún daño hasta que se complete la parlamentación. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Annabeth sorprendida por el dato desconocido, aunque su respuesta fue algo decepcionante por sí misma. Bueno, piratas, mar, hijo de Poseidón y mucho Disney 3 parlamentar. Maldito hasta el fondo sea cual sea el cabeza de cordero que se le ocurrió parlamentar. Bueno, esos serían los franceses, malditos franceses. Shiro en algún lugar de Nueva Avalon. Estoy de acuerdo. 10. Cuando un pirata sintió todo este palabrerío como una burda burla en sí misma, exigió al aire libre una explicación sobre por qué alguien escribiría algo tan ridículo como parlamentar cuando su propio trabajo consistirá de robar, beber y más placeres. Mientras tanto, el hijo de Poseidón aprovechó para atraer el agua hasta los pies de los zorros de mar empujándolos con un slip. HMPH. Y AHA. Ey pups. Guau. Pero final todos, absolutamente todos se vieron lanzados a volar cuando el auto deportivo se estrelló contra ellos en la parte trasera para girar frente a un solo pirata. Entonces el auto se detuvo y ronroneó el motor como un animal. Una especie de duelo vaquero surgió cuando Edward se dio la vuelta con dolor en su espalda. Enfundó su espada con su mano tambaleante, sus pies avanzaron difícilmente. El auto avanzó unas pulgadas. Así que un reto, Con su sangre barnizando sus labios, Edward sonrió frente al desafío, no desestimando para nada su condición debilitada. No era capaz de suponer que sencillamente, el arma en sus manos era demasiado incluso para alguien con aptitud a los mares. Edward Teach seguía siendo un mortal, un arma atlanteana era demasiado para él. Run, ronroneó el vehículo al acelerar con el objetivo de atropellarlo. Gritó el hombre corriendo en dirección al auto, el cual aceleró hasta quemar el hule de los neumáticos, los cuales liberaron vapor cuando giraron con fricción. Mientras tanto dentro del vehículo. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. Izquierda, izquierda, izquierda. La vas a arrollar. Eso es lo que quieres, ¿no? Mientras tanto, dentro del vehículo de asalto. El pequeño grupo de dos rubios y una castaña libraban una discusión sobre la forma de conducir de la pequeña rubia. Con Arthur, deseando escapar del infierno en el que se había metido, Irina que daba indicaciones de dónde debían irse, pero extrañamente cada una de sus palabras de guía, siempre se encontraban con uno o dos piratas por golpear. Desconocía si lo hacía a propósito o solo es mera coincidencia.
Sea cual sea el motivo, Asia los empujaba sin discriminar. 6. La más desesperada se trataba de Asia, con tanto escombro y cráter en tierra, debía manejar maniáticamente por todos lados, e incluso escapar de la piscina. Sus manos se apretaron en el manubrio al igual que esa mujer, sus pies pisaron desesperadamente tanto el pedal de freno para curvarse en V y cambiar por el acelerador junto con el embriague. En vueltas no debía de decir que los frenos eran los que más trabajaban en su pequeño paseo. No podía creer que estuviese sudando, las gotas de agua se escurrían desde su frente a sus labios. Realmente el esfuerzo que estaba realizando en estos momentos no se comparaba para nada a ser golpeada por un maniático, pero cuando hay relámpagos rascándote la espalda, debía de reevaluar la exigencia de las tareas. Si bien era imposible esquivar un rayo, y dudaba que hubiese persona o héroe muerto o vivo capaz de hacerlo, el asunto cambiaba cuando se trataba de efectos artificiales aunque igual de rápidos, estos eran controlados. Finalmente estaban en un lugar sospechoso, un estético hotel con puerto conectado bellamente al bosque, muy sospechoso. Incluso si viera cráneos en estacas, y cadáveres colgando de piedras, Asia estaba seguro que eso sería más normal a un spa de todas las cosas. Esto era como encontrar una casa de dulces en esa historia de Hansel y Gretel sin que Asia estuviera al tanto. Sus manos manejaban el volante de la misma manera que un demonio de las calles de cabello blanco cuando pisó el acelerador, como ese mismo demonio no relacionado de sangre. 6. Un divertido sonido de colisión se escuchó cuando el cuerpo entrenado del cojo capitán de barba negra lo empujara a la cara del vehículo, separándolo de la espada en el instante con la acción. Frenando de golpe, el indisciplinado movimiento de un amateur hizo que tanto Irina como Arthur se golpearan contra los asientos de enfrente. Bien, 3 minutos aquí. Traigan a Lefa y Xenovia Grauge, gruñó el dragón, reposando en el cuello de Asia al mirar los relámpagos, pero no de forma hostil sino considerándolo como similar a su antiguo hogar. Asia desocupó una de sus manos incluso si la situación exigía tener ambas ocupadas, para acariciarlo por un solo segundo desde su puente de nariz en tiernos movimientos y tomar un respiro para que sus compañeros fuesen en búsqueda de los miembros desaparecidos. Mirando oportunamente por la izquierda de la ventana, notó que podría darle un pequeño tiempo de salir a sus compañeros por el babor de la nave donde conducía. Mirando por el monitor, esperó a que uno de los iconos se volviera por completo en tono verde, mientras cargaba desde la mitad en un amarillo como en los videojuegos. Si bien el auto contaba con las suficientes armas y municiones como para proseguir con un fuego continuo durante al menos 2 horas, al estar los misiles y los pequeños códigos reducidos en su tamaño no era lo mismo para el estrés del acero. Vibraría, se agitaría, calentaría, arruinaría y todas las demás rías que no puede pensar en este momento. Al estar claramente entretenida hacia el frente, solo sabía que su auto le necesitaba en el timón. 3. Y Valí. No espera, es el Reina Ana. Sí, también él ante la ausencia en el llamado de su amigo, aunque agradecido por su hermana ser la primera mencionada y sobre todo, ignorando el hecho de que arrollaron al menos una docena y media en menos de 2 minutos en el último momento, cambió su pregunta una vez que leyó las palabras grabadas con valor en el barco, con cadáveres colgando y llamas anaranjadas. Asia decidió no alargar más el asunto y solo respondió sin mucho ánimo que sí. Además, dudaba que estuviese en un peligro real. No por nada es el más versátil entre todos, y presumiblemente el dragón emperador más poderoso de la historia. Funciona para mí sin perder el tiempo. Arthur desabrochó el bendito cinturón de seguridad de su cintura y pecho, el cual, por cierto, era muy necesario dentro de la nave si esa rubia conducía, y de igual forma la cadena de plata con cruz colgando de su cuello. 6. Su mano fue en búsqueda del cinturón con 2 vainas colgantes de espada para salir. Te sigo. Estuvo de acuerdo Irina desde su privilegiada asiento de copiloto en la parte delantera, aunque la parte trasera tampoco estaba nada mal si conocías su secreto. Además, su récord en el vehículo no estaba preparado para caminos estrechos y salvajes como la jungla. Gracias a casa por este favor. Lloró Irina dentro de su cabeza, tomando de los asientos fusiles y más fusiles. Los veré pronto. Y cuando tanto Arthur como Irina salieron, Asia no tardó demasiado en igualmente seguirlos mientras buscaba dónde estacionarse.
Inconscientemente había desarrollado una semilla dentro de su persona, una semilla que germinó desde el comienzo de su madurez. Su sacro aparato y por ende origen, eran incompatibles por todos los derechos al pecado desarrollado por la chica. La compasión de la monja y la codicia de un dragón. 7. Esta última, más controlada que los demás miembros de la raza, Asia tenía un apego exagerado con lo que le pertenecía. Más exactamente a lo que sentía que era suyo por derecho, cosas triviales como una espada, o exageradas como un sacro aparato. Dentro la cabeza de la niña, las palabras mío se repetían sin importar el peligro o la improbabilidad. 4a. Aire fresco respiró placenteramente Arthur una vez, saliendo del vehículo mientras abrochaba con la hebilla del cinturón las 2 espadas enfundadas. El cambio de temperatura fue notorio cuando se comparaba el aire acondicionado con la humedad tibia de la isla. Mantén tus pantalones arriba, Arthur, hoy es un gran día para morir. 4. Irina se colocó junto a él, en su cabeza estar juntos era mucho mejor que separarse. Además, tenía fatiga en memorizar el camino de regreso y esforzarse en pensarlo. Era la más corriente y normal de las chicas y chicos dentro de la isla, y a pesar de todo ello estaba metida en una historia de zombies, piratas y tesoros. ¡Qué gratificante aventura para un exorcista de tercera categoría! No lo sé tú, pero yo no tengo planes de morir hoy, respondió Arthur tomando ambas espadas con sus manos. Al igual que los zombies y los piratas, el adolescente rubio carecía de una estética armadura. E incluso si no era el ambiente apto para usar un abrigo, él usaba solo en caso de que la noche le congelara y así evitarse la vergüenza de abrazar a alguien de nuevo. No diría nombres, pero tenía pechos grandes. 2. Uy. Irina flexionó sus rodillas cuando el pirata se balanceó con espada en mano, cuando daba un apretado giro contra ellos. Irina por mera reacción instintiva erigió una barricada triangular que le rodeó por completo cuando una de las manos de la chica presionó el símbolo de un hexagrama, desplegando la protección entregada a los 30 valientes del rey David. ¡Pum! Chocó el hombre, ni siquiera haciendo temblar el escudo, todo lo contrario, tanto Irina como Arthur jurarían haber escuchado crujir algunos huesos, cuando el hombre rebotó contra el suelo dolorosamente. Buen trabajo, coletas, ya no uso coletas. 2. Elogió Arthur la acción de la chica, esperando a que desvaneciera el escudo y saliera a la acción. ¡Bam! Arthur se confundió cuando escuchó el sonido de la explosión de una bala, pero no de las de chispa aullar realmente cerca, cuando se suponía que estaban en zona de aliados. Y lo que se encontró fue a la chica de las coletas, disculpándose por disparar a un zombi aliado al colocar su cabeza en el hueso. El chico ladeó con ironía. Que en tan poco tiempo comenzara a acostumbrarse de las estupideces de esa chica. ¡Qué maldición! Y listo. Sonaba tan agradecida por estar usando algo tan simple como lo era la vestirse. Pero así es el modo de vivir de LeFay Pendragon. La delgada chica prodigio de la hechicería se colocó finalmente su característico llamado sombrero de bruja como una corona después de su separación. ¿Estás lista?, preguntó un alto chico peliblanco reflejado por el espejo que la chica usa. Algo así, líder, pero ¿estás seguro de que no debemos de interferir? Para algo tan trivial como esto. No es nuestro lugar resolver el problema de los semidioses, con uno de los nuestros heridos y los demás entrando como relevo. Nuestras opciones se reducen a esperar a que todo termine y cobrar una compensación, mientras tanto continúa saqueando. ¿Cabe esto? Mu. La chica infló sus mejillas con un puchero cuando se le refirió como saqueadores. Había encontrado al peliblanco exactamente donde se le dijo, abrazado entre trapeadores y escobas, murmurando cosas ridículas mientras tanto, pero contrario a cómo debería actuar, estaba realmente tranquilo y sin una preocupación. Pero ¿y si los hermanos actúan? ¿No se te ocurre nada?, preguntó LeFay, curiosa por el curso de acción que tomarían una vez que las cosas en este lugar fuesen pacíficas. Como respuesta solo obtuvo otra pregunta, esta vez mencionada por el bisnieto de Lucifer. Bueno, con las ninfas debilitadas. La defensa de la isla se reduce solo a los hijos de Helios. Y estoy absolutamente segura que perdería contra Circe si un tercer, cuarto, lo que sea comenzara, pero... LeFay lo pensó realmente rápido, incluso si el número se redujo a 1. Ella solo necesitaba reposar lo suficiente y se reagruparía sin demora.
Vali sonrió con un ego elevado de esquina a esquina cuando la posibilidad de éxito entró dentro de la cabeza de la rubia, pareciendo pensar en lo mismo. Pero si se intercambiaran los papeles, usted sería suficiente para Circe. Por naturaleza lo que tiene dentro de usted es uno de los contras perfectos en cuanto al padre de Lady Medea. Bueno, necesitaría apoyo, el rayo negro de mi hermano, en caso de que Xenobia se reintegre su fuerza bruta, asedio a largo alcance, yo y que dejáramos de jugar nada Malfoy, posiblemente tomes mi lugar cuando me retire. No eres tan viejo Vali, pero sí, parte de nuestro éxito consiste en que dejemos de tomar esto a la ligera. Aquí Malfoy prosiguió con lo único que llenaba en su cabeza, una sola ruta de éxito si ignoraba la posibilidad de huir. Ya fueron detectados y conocían sus nombres, era solo cuestión de tiempo, por lo que debería asegurarse de dejar un mensaje también. Sus palabras generaron un elogio por parte de Lucifer, el cual estaba de acuerdo con el plan, mientras inspeccionaba los libros en búsqueda de algún mapa. Fraguas de Hefesto, Isla Sirena. Estamos en Isla Circe Resort, Vali aquí. Isla Polifemo, como se le da una isla a un monstruo ciego. Malfoy comenzó a mencionar las descripciones que había en el mapa, algunas detalladas sobre lo que se encontrarían. Y donde se enteró que entraron por la entrada custodiada por Caribdis el succionador, hijo de Poseidón y el titán Gea, y la otra mitad por Escila la aulladora, hija de Seto. No, eso no, es la única isla con 2 construcciones, corrigió Malfoy. Castillo Colmillo de Dragón. Leyó Vali el mapa pergamino escrito en griego con una mueca, esperando que sus ojos transcribieran el griego antiguo a cualquiera de sus lenguas dominantes. La sorpresa le invadió cuando la posibilidad de su significado le emocionó. Nereikirie ya era ahora un día perdido, y finalmente tenían una ubicación. Incluso si era solo una posibilidad, era mejor que ir a ciegas. Aunque eso no responde cómo se le da una isla a un monstruo ciego. Y tampoco dónde se encontraba el arma de Xenobia. Irina saltó sobre una barandilla, dejando girar por el aire un cuchillo de combate que fue sujetado hasta ese momento, mientras que con dedos ágiles danzaban de un lado a otro. La hoja se trazaba en el aire con una serie de complicados arcos finos. El cuchillo dio vueltas. Irina hizo un sutil cambio en la punta del cuchillo, lanzándolo desde el aire con su mano, guiándola con fuerza, y lo enfundió en un solo hábil movimiento dentro del ojo de un pirata. Casi como si envainara una espada. ¡Ra! Capitán, gritó el pirata, reaccionando dolorosamente por el órgano perdido, sacudiéndose y llorando violentamente. Prontamente Irina golpeó con su cabeza al mismo pirata, girando sobre sí misma al doblar sus rodillas. Sus piernas apuntaban en el lado contrario, su mano fue en búsqueda de su espada. El sonido metal deslizándose de su desenvaine se escuchó hermosamente. Ella era una pragmática, con sangre británica por parte de su madre y japonesa por su padre. Ambos estilos de esgrima se le fueron enseñados de manera superficial en su niñez. Jugar a ser espadachín es Kamen Rider junto a Issei parecía lo más normal de toda su vida cuando lo pensaba en este instante. Pero ahora, incluso ese amigo que significaba lo único normal de su vida no solo era más especial que ella debido al sacro aparato a su cuidado, sino que ahora es un diablo 10 veces superior a ella. Al final el mundo nunca tuvo sentido, murmuró Irina descontenta con los hechos. Mentiría si le dijera a todo el mundo que estaba feliz. Envidiaba la vida normal de los demás, envidiaba que los chicos de su cercana edad fuesen más especiales. No era una maga, no era una berserker espadachín en potencia como Xenobia, o un milagro como Lucifer, solo una humana con más debilidades que ellos. Ser descendiente de Sir Oliver de los Paladines y cuñado de Sir Roland era más un orgullo familiar, más no propio de ella. Incluso su compatibilidad con el factor sagrado de armamentos o más herramientas era artificial, no proveniente de ella como con su padre y madre, que son respetados exorcistas de la iglesia, sin embargo, tampoco los mejores. Nació siendo un cero que debían de darle un valor los demás factores. Pero eso no importaba, esta noche era una gran oportunidad. Tanto si ganaba como si perdía, la batalla afectaría enormemente su reputación de forma positiva no solo frente a sus compañeros, sino también frente a sus respectivos líderes. Bastaba con que todos creyeran que una simple humana pareciera haber dado de todo en la pelea. Detrás de ella, un autocargo en armas. Familiarizada con el Iaido.
La mejor técnica de esgrima que dominaba la exorcista de tercera categoría nombrada Irina Shidou se relacionaba al envainado y desenvaine continuo de la katana. Un oar gruñó un pirata interceptándola de su camino en dirección al barco. El gruñido casi hizo desaparecer la falsa sonrisa que engañaba a todos por el cliché. Pero me sirve, consideró Irina dentro de su loco cerebro, creyendo que no cualquiera se podría volver un marinero. Podría experimentar por primera vez en mucho tiempo la destreza contra alguien que no fuese el mariscal, Arthur, Asia y Zenobia. Eso no quiere decir que no los reconociera a todos ellos, respetaba la esgrima de todos y cada uno de ellos a los que se ha enfrentado. Incluso la esgrima de Arthur, a sus ojos parecía compatible con el de Milla. Sin embargo, Argan. Qué risible cabo, se burló abiertamente Irina comenzando la batalla de confianza. Disfruto ver cómo el semblante del marinero se arrugó con ofensa. La chica era plenamente consciente que era algo retorcida, aunque no significaba que no se entretendría con ponerse a sí misma en situaciones problemáticas, ver agitar a los demás era agradable. Mientras hablaba, Irina extendió su mano sujeta de la vaina posterior a ella, aunque estaba lista de tocar el brazal del valiente por precaución. Ambos no se acercarían exactamente al otro con respeto. Switch. La espada azabache de Irina brilló inmediatamente bajo el reflejo de los relámpagos, como si alguien hubiera lanzado una luz mágica. Irina inmediatamente había borrado rápidamente todas las preguntas que surgían en su cabeza. No podía permitirse el lujo de mostrar un cambio en su comportamiento. Los ojos violetas de la chica se estrellaron cuando se dio cuenta de la verdad en cuanto sus espadas chocaron por primera vez. Flush. Su pie derecho giró a 180 cuando impactó contra su duelista, su cuerpo se inclinó por cuenta propia. Sus manos aún mantenidas en la X que formaban sus espadas. Entonces el porqué de su acción, ni siquiera ella lo sabía, solo supo con un golpe que él era mejor que ella y estaba evitando algo. Fue una intuición, ambos no habían dado todo en su primer intercambio. Y sin embargo Irina ya presentía un mal augurio. Entonces lo notó, fue solo un instante, pero fue claro la presencia de una pequeña esfera. Una bala pum. Golpeó la bala contra algún fragmento al azar. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. A pesar de las cosas, el que se distrajo con la aparición del proyectil fue el marinero que no cuidó su espalda. Aprovechando esto, con el manejo de la espada Irina desarrolló una trayectoria con su hoja para nada normal. Con una profundidad en su balanceo, Irina se permitió deslizar como una doncella. Solo que, con un arma en su mano, y de un momento a otro ya había producido un corte en los dedos del pirata, cuya espada rebotó cuando la presión en su lado de la contienda desapareció. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Irina parecía haber obtenido una iluminación de peligro, no podía explicarlo bien ella misma, pero sin duda fue una cognición. Pero observar y apreciar las enseñanzas impartidas, mediante la continua práctica había dado un pequeño avance en el desarrollo de la chica, un ojo de la mente. 5 maldita sea. Maldijo el pirata descontento de la pérdida de sus miembros, aunque el duelo era completamente desigual, de un momento a otro había estirado la pata, debido a la intervención de un estúpido compañero. Con furia, se movió como un látigo y cortó el hombro de la chica. TSK miró la doncella de los cabellos castaños, su herida, no era profunda. Pero la sangre brotó de la herida, salpicando el suelo del resort. Era una suerte que sus ropas consistían principalmente en rojo, o si no la sangre fuese más notoria en la tela. Tratando de evitar los siguientes ataques, Irina fue herida en su muslo. La espada del marinero no era tosca, había un nivel de habilidad que le permitió volar en trayectorias imprevisibles. Y la chica no podía comprender del todo la destreza máxima de su oponente. Es astuto e irregular, ¿no es así, maldita serpiente? Cortar pulgares o mano, que sean los pulgares, analizó la chica con sus ojos enfocados, sentía que le estaba faltando hacer algo, pero la sensación caliente proveniente de ella le estimulaba al continuo avance. Aunque la sangre brotaba de su hombro y muslo, la oscura espada de Irina seguía paciente y fuerte. De hecho, sus movimientos cambiaron poco a poco de defensivos a ofensivos cuanto más envainaba y desenvainaba la espada.
Sus movimientos fueron rápidos, debían ser rápidos, darse el lujo de cometer un desliz iría inmediatamente en su contra. Y justo ahora agradecía haberse sujeto sus largos cabellos en una forma más uniforme en comparación con su par de coletas, que indudablemente jugarían en su contra. Normalmente los tríceps de las mujeres se balancearían de un lado a otro por el no desarrollo de sus músculos, pero los de Irina no. Había repetido este ejercicio cientos de veces, ella misma no exageraría al compararlos con el acero, pero al menos eran más firmes que la mayoría. Bajo su chaleco militar, bajo el guante nudillera, Irina hizo un movimiento audaz y atrevido por el cual se le reprendería. Resistiendo el estimulante dolor que le advertía que seguía con vida, Irina se dejó cortar parcialmente su brazo derecho en un solo tajón curvo, dando un paso hacia adelante como si fuera a jugarse la vida. En este momento apuntó su espada diagonalmente en un balanceo de una sola mano con su espada, la cual como una flecha ahora apuntaba al cuello del marinero. ¡Mierda! Casi esquivando el ataque de Irina, el marinero retrocedió, dejando caer su cuerpo hasta arrodillarse, cortando en el momento superficialmente su cuello, pero nada vital. Nada mal, cásate conmigo que sea solo en tus sueños. Elogió el marinero la destreza de la chica, aunque se enfrentaba a una chica al menos 20 años más joven y débil que él, era astuta y audaz en su manejo. Incluso sus poros se habían erizado del escalofrío poniendo sus pelos de punta. Sin embargo, Irina, quien había inhalado fuertemente aire como si no estuviese respirando hasta ahora, no estuvo de acuerdo con el precipitado anuncio de compromiso del pirata. Y mucho menos se dejó llevar, mientras que su pecho se agitaba solo, ahora sintiendo una especie de cansancio, y con una sonrisa apuntaba con su brazo herido, tambaleando su arma moderna en dirección a las piernas del pirata, borrando la presunciosa sonrisa del marinero en segundos. No lo haría algo. El pirata reconoció el arma en manos de la chica, aunque más estética y bella. Sin duda se trataba de un fusil. Y dada la corta distancia uno del otro, no existía fallo en su tiro. 2 disparos se escucharon, no hubo compasión ni siquiera cuando Irina lo pateó con sus tacones en la cara. Y como si sus movimientos estuviesen calculados, no podría decirse que fueron practicados. Irina lentamente comenzó a hacer un conjunto de movimientos que parecían enfatizar sus palabras. Waya. Clase Gunner, Irina Shido Waya, ouch! Exclamación de cierre, se proclamó la chica finalmente rompiendo su dramático silencio. Pero ella misma había olvidado el dolor que hasta ahora ha ignorado. A un lado Gunner 3 llamó a Arthur metiéndose en su camino, con su visión dura detrás de su par de anteojos. Él decidió intervenir en cuanto notó la batalla de Shidou, no era tanto preocupación. Pero solo ahora había comprendido el motivo detrás del entrenamiento de Miya y su continuo interés en la meditación, a pelear con los ojos vendados. Durante el último siglo, la comunidad científica humana ha debatido sobre la presencia de un sexto sentido, cuando en realidad todo este tiempo siempre ha existido, solo que no de manera física en comparación con los demás órganos, que desarrollan los sentidos del gusto, olfato, audición, tacto y vista. Era más un estado mental. Y de alguna manera, Shidou había logrado la condición de lo que hasta ahora no ha desarrollado. El ojo de la mente, lo notó en cuanto la castaña cambió su postura. Ella analizó de forma extraña y con calma todas las condiciones en las que se metió en peligro, incluso logró salir de los aprietos con aparente suerte, pero sin duda la chica huyó al surco de batalla a su conveniencia, aunque eso significaba herirse en el intento. Ella se dejaba fluir por el mundo como el viento. Debido a que ambos han recibido el mismo ritmo de entrenamiento, significaba una sola cosa. Ella ha entrenado por sí misma, y ese tenaz entrenamiento se ha llevado hasta el cansancio. Digno de respeto, pero ahora estaba herida. Arthur cerró sus ojos azules, con ambas espadas en sus manos posicionadas cada una en una X frente a la chica. Casi parecía la postura que adoptaría un novato durante la desesperación. Los marineros corrieron en dirección a la chica que el rubio intentaba defender. El joven Pendragón envolvió el par de cuchillas platinas de su propia esencia. Un brillo etéreo azul rodeó las espadas, chispas oscuras danzaron sobre sus piernas. Mientras tanto, en su cabeza contaba 7 en total. Soom. Arthur fue con codo en ese instante al cargar contra los piratas.
con su espada cubierta no por el viento característico de su familia con el cual no tenía compatibilidad, sino por una violenta serie de chispas tanto oscuras como azules como sus ojos. Cortó el aire y voló horizontalmente en dirección a los cuerpos de los marineros. ¡Tras! Con el primer impacto, una espada se hizo añicos casi simultáneamente que el joven Pendragón golpeaba con su codo al marinero. Posteriormente, parecieron que los demás se congelaron un momento. Un solo momento hasta que recordaron seguir adelante. Mirando todo desde la espalda de Arthur. Irina, que se había mantenido en cuclillas para tratar sus heridas, notó una aparente mejora en sus daños. Tanto su brazo como su muslo comenzaron a brillar en una aurora bioluminiscente de colores del cual predominaba el verde, entregando una sensación de otro mundo. Levantándose, Irina fue en búsqueda de su benefactor. Sonriendo enormemente cuando le miró, no evitando que su mano hasta ahora herida bailara por el aire como un saludo. Desde una distancia considerable de unos 15 metros, mirándole como un pez muerto se encontraba Asia observándole con los brazos cruzados. Su mana y Asia. Creyendo conocer lo que pensaba la rubia, Irina solo hizo una pequeña dojeza en forma de disculpa. Pero entonces su actitud tranquila y juguetona se alteró cuando trató de advertir del peligro provenir de la chica. Inmediatamente Irina se movió en dirección a las piezas que armaban un fusil de francotirador con temor. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Arthur y otros pocos que conocían a la rubia como Clarice y su grupo de zombies miraron en aquella dirección. Asia giró con desesperación apenas sintiéndolo con la advertencia. Desesperación Gug. Asia. Infeliz. Asia no escuchó las protestas de los adolescentes. Sintió frío, un estremecimiento desde su cuello, del cual un chillido estúpido escapó. Su visión se volvió borrosa de pronto cuando solo notó una cuchilla de sable saliendo del otro extremo de su cuello, con lo que parecía ser un esmalte rojizo derramándose. ¿Es mi sangre?, se preguntó Asia permaneciendo en estado de limbo, y luchó para estar consciente y en alerta. No desvanecerse. Gruñó el pequeño esprite apareciendo de su vuelo, sus garras como cuchillas de calidad. Arañaron con furia el cuerpo del pirata, un pequeño combate de alimañas inició y terminó tan rápido como el marinero le rompió el cuello del dragón infante. Fue aterrador como el dolor recorrió desde su cuello en todas las direcciones, sin ignorar a su cerebro. Parecía que una protesta había comenzado cuando sus manos realizaron movimientos torpemente estáticos, y el cansancio invadió sus piernas. Pero no solo eso. El propio dolor del familiar se transmitió en Asia, entregándole más carga a su conciencia que luchaba, pero una tristeza mezclada con cólera apareció. Ni Razey. Aún no había nada que ver excepto borrones, luces si acaso. Pero se enfocó lentamente en una sola dirección. Estaba viva, sus ojos color esmeralda parpadearon con destellos. Incluso si estar de pie le fue doloroso, sus fuerzas regresaron a su debido tiempo. Morir continuaba siendo para Asia por mucho la cola del susto, la sorpresa, sintió el peso familiar de su cuerpo. El pirata retrocedió un paso en búsqueda de su espada, nunca en su vida se había encontrado con alguien que intentara resistir un corte en el cuello. A sus ojos, la herida en el cuello estaba desapareciendo como una maldición. Respiró profundamente la chica entre inhalaciones, respiró tanto como le era posible en ese instante mientras se mantenía sobre sus rodillas. Los deseos de estar en posición fetal no se realizaron solo por la confundida que estaba, sintió que le apuñalaron o lo hicieron, a diferencia de cualquier otro dolor que había experimentado con se trataba de la gravedad. La han envenenado y provocado cortes ligeros, nunca cortado el cuello, y fue aterrador, tan aterrador como solo despertar, un sentimiento que había ignorado desde la noche en que fue salvada. Y con el cual una duda nació en la mente de la chica, ¿era peor despertar que dormir? Pero las lágrimas salieron de la chica, que salió de la etapa de confusión, a la depresión. A sus pies se encontraba su pequeño dragón celeste. Sus manos hasta ahora en sus rodillas, fueron en búsqueda de su dragón con miedo, cargándolo. Asia lo mantuvo como el pequeño bebé que en realidad era su esprite.
3. Levantando su cabeza con un temblor en sus labios, un segundo corte se realizó sobre su frente, obligándola nuevamente a tocar el suelo. Una cicatriz desagradable extendida diagonalmente sobre toda la cara de la chica desde sus labios hasta sus párpados. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Cuando la sangre estuvo a punto de derramarse, esta aparentemente regresó de vuelta a su cuerpo, lubricando sus labios. Un extraño sabor cubrió su paladar. ¿Cómo?, se preguntó el hombre atónico con la espada temblando. Duele. 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 Asia se levantó, lentamente sacudió con una sola mano sus rodillas del polvo. Mientras se mentalizaba del dolor grabado en su cabeza, le desgarraron, cortaron su cuello como verduras, y luego, todos estos se restablecieron de manera inmediata. Tomó un respiro de nuevo, dolía, en verdad dolía, y entonces los ojos esmeraldas de la chica mostraron deseo de sangre mezclado en su iris como un lienzo. Comenzó a mirar a todos como blancos durante su luto y mareo, pero se mantuvo firme. No era cobarde, no era cobarde, tenía que permanecer sobre sus pies sin importar qué. Tenía que mantenerse y mostrar su crecimiento, que no necesitaba ser protegida. Su mano fue en búsqueda de un solo estoque perlado. Normalmente las armas de fuego serían más que suficiente para que se transmitiera con sencillez el mensaje, pero a alguien como él a sus ojos no se le debía de entregar ese lujo demasiado bueno. La sangre se pagaba con sangre. La mano de la chica se apretó en el agarre de la espada al desenvainarla. La muerte al final del arco iris se presentó, el cual brilló con su agarre al aceptar su tacto. Su objetivo no era solo matarlo, no. Era sacarlo del ciclo de reencarnación. No un cielo en el cual descansar, no un infierno en el cual sufrir, sino nada. 2 cortes, ¿te importa si te doy 7? Advirtió Asia con deseos de hacer trizas, de quemar su cuerpo y entregarlo a la nada a este hombre como ofrenda, como compensación por su dragón, el cual incluso si no crecería para ser alguien extraordinario, era justo. Y corte. Buenas tardes desde el horario local de Dogo, bueno, presentando otro avance. Bueno, a veces me pregunto si realmente leen estos mensajes, debido a que nuevamente recibí mensajes de personas que desean que reconsidere mi decisión sobre Issei. Ya saben, cambiar a Bali, el cual hasta ahora ha mantenido cierta presencia en la historia, en cambio con el castaño 9, y la respuesta es no. Simplemente me es más interesante el blanco que el rojo. En otro punto, he recibido burlas sobre lo innecesariamente largo que es el fic, jajajaja. Porque contando el canon de DXD, se supone que en estos momentos ya debería no solo de haberse realizado la 3ª temporada del anime, sino volúmenes siguientes donde aparece Odin y el viaje a Kioto. Digo, he enfatizado en mi historia que ya se acerca el invierno. Y eso significaría el problema con la iglesia y la aparición de Vasco Estrada Gold. 10. Pero realmente me gusta mi propio ritmo, así que resistan mientras puedan. Solo sé que tengo en mente aún el panteón egipcio, chino y a las tribus nómadas de África. 4. En otras palabras, este fic durará lo que tenga que durar. Sin más que decir, Dogo se despide y como siempre les desea lo mejor. Saludos mis panas.